A propósito de esta noticia, vamos al análisis en Hispan TV. Queremos preguntarle ahora al analista internacional Maximiliano Sbarbi Osuna, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Saludos desde Teherán. Después del fracaso entre Estados Unidos y Rusia sobre la tregua en Siria, observamos un aumento de tensión entre estos países. ¿Cuánto influye esta tensión en el futuro del conflicto sirio? Es cierto que luego del fracaso de los acuerdos de paz se ha visto un gran incremento no solamente entre la tensión entre Rusia y Siria, entre Rusia y Estados Unidos, sino también en el conflicto armado, sobre todo en la ciudad de Alepo en sí. Los organismos de derechos humanos denuncian que no pueden ingresar a la ciudad de Alepo para llevar ayuda humanitaria. Sin embargo, esto es utilizado políticamente por Estados Unidos, dado que esta ciudad es el bastión de los rebeldes, ¿no? De los que Estados Unidos llaman rebeldes, o sea, los opositores a Bashar al-Assad, al gobierno legítimo de Siria, apoyado por Rusia. Por lo tanto, hay una cuestión política más allá de una cuestión real de la guerra, y esto lleva a un conflicto y a una tensión, dado que Rusia está bombardeando junto con el ejército sirio el bastión, la ciudad capital de los llamados rebeldes, porque no ha podido ponerse de acuerdo con Estados Unidos en cuáles son los rebeldes a combatir y cuáles son los rebeldes legítimos, cuál es la oposición legítima de Siria. Rusia considera que los rebeldes que están situados en la ciudad de Alepo son grupos terroristas, en cambio Estados Unidos manifiesta que son combatientes legítimos. Por supuesto, estos grupos en su mayoría son mercenarios, han recibido armas de los países árabes del Golfo y no constituyen grupos rebeldes legítimos, sino que es una oposición mercenaria, armada, a la cual Rusia se opone y el gobierno de Siria también. Por lo tanto, la tensión se ha activado y esto ha propiciado que Estados Unidos cancelara la tregua al bombardear directamente al ejército de Siria con el saldo de unos 80 muertos. Esto produjo que la paz en Siria, la tregua, se haya interrumpido hace una semana. Maximiliano, al parecer el escenario va complicándose. Cuando Rusia dice que los sistemas S-300 y S-400 pueden convertirse en una sorpresa para cualquier objeto volante no identificado, ¿Rusia está advirtiendo o quizás esté amenazando? Sí, obviamente es una advertencia que hace Rusia porque ya hemos visto este escenario en Libia, en Irak, en donde Estados Unidos ha propuesto con supuestos pretextos humanitarios establecer una zona de exclusión aérea. Con estos nuevos misiles dotados por Rusia, los S-400 que ya le había brindado al gobierno de Bashar al-Assad y los S-300 que puso en marcha hoy, que son misiles antiaéreos, que puso en marcha en su base en Siria, Rusia, ningún objeto volador puede llegar a estar fuera del alcance de los misiles sirios, ¿no? De los misiles dados por Rusia a Siria. Llámese aviones de Estados Unidos que pretendan bombardear al ejército sirio, o también aviones de Israel que han penetrado varias veces ilegalmente en la frontera de Siria para bombardear al enemigo, a su enemigo, que es Hezbollah, que es la guerrilla libanesa que lucha del lado del gobierno legítimo de Siria, de Bashar al-Assad. Por lo tanto, estas armas dotan a Siria de un gran poder de defensa, y no creo que Estados Unidos se atreva luego de esto, de este blindaje, ¿no? Se atreva a proponer un bombardeo de Siria o una zona de exclusión aérea como hizo en Irak, que no tenía misiles antiaéreos, y como hizo en Siria, que tampoco disponía de ellos. Perdón, como hizo en Libia, que no disponía de eso. Por lo tanto, la tensión entre Estados Unidos y Rusia está en aumento. De esta manera Rusia blinda a Siria en contra de un ataque aéreo norteamericano, y ya en el pasado ha habido, por ejemplo en Vietnam ya se han enfrentado Estados Unidos y Rusia en el terreno. Esto no creo que llegue a ser una escalada mayor, sino que Estados Unidos, pienso que acaba a poner el freno y va a pensarlo dos veces antes de lanzar un ataque aéreo sobre un país como Siria, que tiene estas defensas antiaéreas tan importantes. La tensión entre Rusia y Estados Unidos influye en el conflicto sirio. Estas eran las palabras, el análisis de nuestro analista político internacional Maximiliano Sbarbi Osuna, en directo desde Argentina para Hispan TV Noticias.